Buenos días chicos, buenos días papitos, mamitas, una vez más me siento motivada de continuar con las clases del día de hoy. Hoy día vamos a hacer la continuación una clase derivada de la clase anterior de ciencia y tecnología, ¿no? El tema es el síndrome de Down, ¿no? Hablamos, recuerdan, en la clase anterior del ADN, ¿no? Y las mutaciones que sufría. Pues el síndrome de Down es un síndrome que se da por un error de copia en el material genético, ¿no? Durante la división celular. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a hacer una introducción hablando sobre este síndrome, ¿sí? En las 3 últimas décadas han visto cambiar sustancialmente la actitud y el interés por las personas con síndrome de Down y en consecuencia ha aumentado extraordinariamente el número de trabajos de investigación y de publicaciones sobre sus características y sus posibilidades en todos los ámbitos de la vida, en la vida escolar, en la vida social, en lo laboral. Actualmente residen, conviven y participan en la comunidad. Se les ve, se les trata. Ello ha permitido conocerles más y mejor. También ha servido para demostrar que todavía nos falta mucho por conocer. Sí, si por una parte su mayor accesibilidad facilita el análisis de sus características, por otra, al multiplicarse las variables ambientales de la integración social, que son tan diferentes y difíciles de evaluar, resulta más difícil realizar un buen trabajo de investigación y de seguimiento que tenga en cuenta todas esas variables. ¿Qué es el síndrome de Down? Es una alteración genética producida por la presencia de un cromosoma extra en la pareja cromosómica 21, de tal forma que las células de estas personas tienen 3 cromosomas en dicho par, cuando lo habitual es que existan 2, y se caracteriza por un grado variable de retraso mental y unos rasgos físicos peculiares, ¿no? La mayoría de las personas que sufren del síndrome de Down tienen características similares, ¿no? De repente no son idénticos, pero tienen las características similares donde uno los puede identificar muy fácilmente. Miren acá en la imagen, recuerdan que hablamos del ADN, ¿no? Que son los genes los cromosomas que transmiten las características físicas, ¿no? Y siempre van de pares, ¿no? Siempre están en par de 2, son 2 cromosomas. Entonces, cuando se da este síndrome, esta alteración, ¿no? Es en el síndrome en el par de cromosomas número 21. Si ven acá, en el número 21 hay 3 cromosomas. Y esto se debe a un error de copia, ¿no? Un error de copia en el material genético. Al momento de copiarse, al momento de dividirse las células, se divide y se forman 3 cromosomas, ¿no? Entonces, eso hace que altere todo lo que es el proceso, ¿no? De la división de células y se da este síndrome, ¿no? Es en el cromosoma 21. ¿Cuáles son las características del síndrome de Down? Vamos a ver las características físicas primero, ¿no? Si nosotros hemos visto, ustedes han visto, ¿no? A personas que sufren, niños que sufren con este síndrome y por lo general tienen similares características físicas sobre todo, ¿no? Vamos a ver en cráneo y cara. ¿Cuáles son sus características en el cráneo y cara? Es característico el aplanamiento de la cara, que hace que sea recta de perfil, ¿no? Cuando lo vemos de perfil. Sus ojos son sesgados e inclinados hacia arriba. Su nariz es respingona y los orificios nasales hacia arriba. Las orejas son pequeñas y de forma redondeadas. Su boca es pequeña también, el paladar lo tienen arqueado, profundo y estrecho. Su lengua presenta macroglosia. ¿Qué es esta macroglosia? Es un trastorno en que la lengua es más grande de lo normal. Ellos por lo general tienen su lengua más grande, más tejido en su lengua, ¿no? Los dientes les tardan en salir y suelen estar amontonados o muy espaciados. Su cuello, su tronco y abdomen. Su cuello es corto y ancho. Su tronco es recto
y su abdomen por lo general es abultado. Las extremidades. Sus manos y pies son pequeños, con dedos cortos y anchos. Su piel y cabello. Su piel por lo general es blanca y suave, y su cabello fino y poco abundante. Su tono muscular y flexibilidad articular. Tienen una altura inferior a la media, ¿no? Al tamaño normal de las personas, tienen una altura inferior, ¿no? No son muy altos, ¿no? Y cierta tendencia a la obesidad ligera. Los genitales en los hombres con síndrome de Down tienen un número reducido de esperma y no pueden engendrar. Y las mujeres sí pueden quedar embarazadas. Vamos a ver, a continuar. Bien, continuamos. Las características morfológicas. Vemos acá en esta imagen las características físicas que tienen, ¿no? La forma de la cara, su cabeza es pequeña, su cabello es lacio, ¿no? Una cara redonda, ¿no? Vemos el picanto en la forma de los ojos. Tienen una boca pequeña, con lengua grande y paladar ojival, dicen, ¿no? Cuello corto y ancho. Nariz sencilla de montar, ¿no? La forma que tiene su nariz. Alteraciones morfológicas de sus orejitas. Vamos a ver cuáles son los factores de riesgo para que un niño nazca con este síndrome. Cuando las madres son mayores de 35 años, cuando los padres son mayores de 50 años. Eso no quiere decir que todas las mamás que tengan 35 años van a tener un niño con síndrome de Down, ¿no? Es una posibilidad, ¿no? Un factor de riesgo. Padres mayores de 50 años, cuando los progenitores presentan también el síndrome de Down, cuando tienen niveles bajos de proteína y estriol maternos o altos niveles de gonadotropina. ¿Qué es la gonadotropina? Son un grupo de hormonas secretadas en la hipófisis o glándula pituitaria. Entonces, desde donde se desarrollan las diferentes hormonas que necesitan las diferentes glándulas endocrinas del cuerpo, ¿no? Entonces, ese nivel alto de gonadotropina también es un factor de riesgo, ¿no? Para que un niño nazca con este síndrome. Este síndrome se da en 1 de cada 800 o 1000 nacimientos y constituye la primera causa de retraso mental. En Asturias, aproximadamente 900 personas tienen síndrome de Down. Las características motoras. ¿Cuáles serán las características motoras de estos niños con este síndrome? Presentan falta de habilidad para ejecutar secuencias rápidas de movimiento y problemas de coordinación general. No suelen andar antes de los 2 años y la mayoría lo logra a los 3 años. ¿Cuáles son las características de su lenguaje? Tienen un nivel lingüístico inferior al nivel intelectual. Pueden presentar dificultades de articulación, menor nivel de lenguaje comprensivo que expresivo, retraso en la adquisición de vocabulario, léxico reducido, oraciones cortas y menos complejas, características socioafectivas y de la personalidad, falta de motivación, baja tolerancia a la frustración, escasas expectativas de éxito, dificultad para detectar el punto de vista de los demás y autonomía personal reducida. Por lo general, estas son las características motoras con las que nacen estos niños, ¿no? ¿Cuáles serán sus características cognitivas? En cuanto a la atención, tienen dificultades para mantener la atención en un tiempo prolongado y tienden a distraerse. En cuanto a su memoria, tienen dificultad para retener y almacenar la información. En cuanto a su razonamiento, tienen dificultad en la conceptualización, la generalización y transferencia del aprendizaje, ¿no? Su aprendizaje de ellos es en un ritmo menor que el de un niño normal, ¿no? Pero igual aprenden con terapias y un sistema de trabajo adecuado para ellos, ellos logran aprender, ¿no? O sea, ellos nacen con estas características, pero con terapias ellos pueden lograr a tener una muy, muy buena memoria y lo demuestran.
¿Cuáles son los problemas médicos que presentan? Y aquí sus problemas médicos. Estos niños nacen de verdad con muchos problemas médicos. Vamos a ver cuáles son los problemas que ellos tienen tendencia a sufrir, ¿no? La disfunción tiroidea. El hipotiroidismo es la enfermedad más frecuente de la glándula tiroides. Los síntomas más frecuentes son debilidad, calambres musculares, cansancio, somnolencia, retraso psicomotor, disminución de la memoria, concentración deficiente, olvidos, mal humor, irritabilidad, sordera, depresión, aumento de peso por retención de líquidos, infertilidad, estreñimiento, disfonía. Disfonía es cuando la voz es como un poco ronca, ¿no? Nerviosismo, alteraciones en los ciclos menstruales, periodos abundantes, disminución de la frecuencia del latido cardíaco, intolerancia al frío, tienen una piel fría, seca, áspera y rugosa, frecuentemente con aparición de un color amarillento debido a la acumulación de carotenos, cabellos secos, caída del cabello, hinchazón de los párpados y cara, ronquera y tos o faringitis persistentes. Todos estos problemas médicos estos niños tienen, o estas personas, ¿no? Tienen predisposición a todas estas enfermedades y aún así ellos sobresalen. De verdad que estas personas se le llama especiales no por la dificultad que tienen, sino porque de verdad son seres especiales por todo lo que afrontan, ¿no? Miren todos los problemas médicos, claro, no todos tienen todas las enfermedades, pero son todas estas enfermedades a las que están ellos predispuestos, ¿no? Si vamos a ver las cardiopatías también que están expuestas a esta enfermedad. Una cardiopatía congénita es una malformación de la estructura del corazón, ya habíamos hablado en el sistema circulatorio, ¿no? Que se inicia desde el primer momento de la gestación, que requiere de seguimiento médico a lo largo de toda la vida y a menudo de tratamiento quirúrgico. Las cardiopatías congénitas son una malformación en la estructura del corazón, ya sean en sus válvulas, cavidades, venas o arterias. La mayoría se inicia desde el primer momento de la gestación y otros pueden aparecer durante los primeros años de vida. Pero en cualquiera de los casos, el término congénito hace referencia a la predisposición del corazón a padecer esta cardiopatía. Aunque todavía se desconocen las causas de estas malformaciones, en la actualidad podemos hablar de algunos factores de riesgo como la edad gestacional de la madre, el tabaquismo, el alcoholismo, el uso de drogas durante el embarazo, o sufrir algunas enfermedades como el lupus o la rubiola, o entre otros, ¿no? Una de estas enfermedades también están predispuestos estas personas con síndrome de Down. Bien, continuamos. Otras de las enfermedades a las que están predispuestas son los desórdenes gastrointestinales. Son enfermedades que atacan al estómago y los intestinos. Generalmente son ocasionados por bacterias, parásitos, virus y algunos alimentos como leche y grasas. Aunque también existen algunos medicamentos que la provocan, dentro de los síntomas de dichas enfermedades está la diarrea y por consiguiente la deshidratación. Otra de las enfermedades que afrontan es la obesidad. La obesidad y el sobrepeso afectan a la población general y están directamente relacionados con la morbilidad y la mortalidad. Se ha descrito que la prevalencia de sobrepeso y obesidad es más alta en los adultos con discapacidad intelectual que en la población general. Cerca del 30% de los niños y hasta un 60% de los adultos con síndrome de Down tienen problemas de sobrepeso u obesidad con mayor prevalencia en mujeres que en hombres. La leucemia, otra de las enfermedades que ellos afrontan, ¿no? La razón de contemplar de manera específica la leucemia en el síndrome de Down es que, aún siendo poco frecuente en su aparición en las personas con síndrome de Down, en términos absolutos, no más del 1 a 2% de los niños con síndrome de Down, ¿no? Es que es mucho más que en los demás niños, o sea, se da con mucha más
fuerza para que me entiendan, ¿no? En conjunto, la leucemia en el síndrome de Down aparece con una frecuencia entre 10 y 20 veces mayor que la población general, pero existe una forma concreta de leucemia que aparece con mucha mayor frecuencia en los niños con síndrome de Down que en la población general. Todo ello hace pensar que la desorganización de los genes ocasionada por la presencia del cromosoma extra 21 es un factor que contribuye a la aparición de la leucemia, ¿no? La leucemia, ustedes ya seguramente en el tema de la circulación o el aparato circulatorio han visto que la leucemia es la escasez o la pérdida de los glóbulos rojos y las transformaciones de los glóbulos blancos, ¿no? Se transforman en células malas para el cuerpo, ¿no? Otro es la pérdida de memoria. Vistas las peculiaridades neurobiológicas del síndrome de Down, no nos puede extrañar que afecten a los mecanismos fundamentales de la memoria y de la capacidad cognitiva, ¿no? O sea, en cuanto a su conocimiento de sus primeros meses. Las personas con síndrome de Down muestran dificultades para retener información, ¿no? Ellos no son como ustedes que captan la información cuando uno, ¿no? Por ejemplo, lee, ¿no? O les redacta un texto, pues ellos tienen o muestran más dificultades para retener la información, tanto por limitaciones al recibirla y procesarla, que es una memoria a corto plazo, o como al consolidarla y recuperarla, o evocarla también, ¿no? Que es una memoria a largo plazo, ¿no? Eso quiere decir cuando ya se les queda grabada una determinada clase, por decirlo así, ¿no? Entonces, ellos tienen mucha dificultad para retenerlo en la memoria. Además, las personas con síndrome de Down muestran mayores dificultades para retener la información verbal que la visual, sobre todo en la memoria a corto plazo. Este aspecto no es exclusivo de las personas con síndrome de Down, sino que también aparecen otros grupos de población con discapacidad intelectual, ¿no? Otros que no tienen síndrome de Down, pero tienen otra discapacidad intelectual. Pero los resultados en memoria verbal a corto plazo son peores en las personas con síndrome de Down que en los otros grupos de personas con discapacidad intelectual. Se ha querido comprobar si este déficit es específico en la memoria verbal a corto plazo más que en la memoria verbal a largo plazo, comprobándose que persiste en ambos tipos de memoria, ¿no? En ambos tipos de memoria presentan un déficit bastante específico, ¿no? Alteraciones auditivas, ¿no? Otras de las dificultades que presentan. El síndrome de Down es la anormalidad cromosómica más frecuente, presentando una incidencia de 1,3 por cada 1000 recién nacidos vivos. Los trastornos otorrinolaringológicos son una de las dificultades descritas en este síndrome, siendo además la que más afecta a la calidad de vida de estos pacientes. Una pérdida auditiva, aun siendo leve, puede condicionar negativamente el desarrollo del lenguaje y por consiguiente la comunicación, el aprendizaje y la cognición. Continuamos. Vamos a ver ahora el síndrome de Down y la enseñanza, ¿no? Es justamente aquí donde quería llegar y por qué estoy haciendo esta clase del síndrome de Down. En cuanto a las orientaciones, los aprendizajes deben ser significativos que potencien la motivación. A ellos se les debe plantear objetivos que incluyan la supresión de dificultades. Quiere decir que no debemos hacerle una clase tan dificultosa, ¿no? De repente de una manera normal para ustedes, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos clases presenciales, les hacemos la introducción de saberes previos y hacemos que ustedes con sus propias palabras den su opinión sobre un determinado tema, ¿no? Los hacemos pensar, analizar, pues a ellos se les hace un poco más dificultoso de esa manera, entonces tenemos que no hacerles tan complejas las clases, ¿no? Que sean un poco más fáciles, ¿no? Para ellos, ¿no? Entonces tenemos que suprimir todo tipo de dificultad para que ellos puedan aprender. Tenemos que proporcionarle el tiempo suficiente para la realización de las actividades. Por ejemplo, ¿no? Como les digo, ¿por qué quería tocar ese tema? Porque ahora, dada la inclusión educativa, pues ahora ustedes pueden de repente tener a un compañero con este síndrome
Y es un poco para que ustedes de repente tengan conocimiento de cómo pueden tratar a un compañero, ¿no? Si se les pone en grupos, por ejemplo, ¿no? Y en este grupo está incluido un niño con este síndrome, tenemos que darle el tiempo suficiente para que él realice sus actividades, ¿no? De repente no exigir como los demás compañeros, ¿no? Sino tratar de hacer lo que él se sienta incluido en el grupo y darle toda la motivación necesaria para que ellos puedan desarrollarse de la manera y al ritmo que ellos puedan, ¿no? No se les puede exigir mucho porque no tienen las mismas capacidades que tienen ustedes, ¿no? Tenemos que fomentar que este estudiante o el alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje a la manera que él pueda, ¿no? Permitiéndoles elegir entre diferentes opciones y evitando las actividades mecánicas, ¿no? Algo que puedan ser dificultoso para ellos, debemos eliminarlo, ¿no? Tampoco le podemos decir, no, tú no puedes, ¿no? Sino tratar de motivarlo, ¿no? Más bien tratar de que cualquier actividad que estos niños puedan lograr dentro de sus dificultades, tratar de motivarlos, ¿no? A que ellos pueden ser igual, aunque de pronto no sea así. Tenemos que motivarlos de esa manera. Y ustedes más como compañeros, ¿no? De pronto si les toca convivir o en el colegio, ¿no? Con un compañero que tenga este síndrome. Será también importante involucrar a sus compañeros de clase en su aprendizaje, ¿no? Es a eso a lo que yo me refiero. Principios pedagógicos, ¿no? ¿Cuáles son estos principios pedagógicos para estas personas, estos niños con síndrome de Down? Por ejemplo, el principio de normalización se basa en la aceptación de la igualdad de todas las personas, aunque tengan una necesidad determinada. El principio de integración, el derecho de todo niño, independientemente de sus características personales o de sus dificultades de aprendizaje. El principio de sectorización, que utilice las instituciones y servicios de su comunidad, ¿no? Antes se les buscaba colegios especiales, pero ahora, dada la inclusión educativa, pues puede integrarse a cualquier colegio normal, ¿no? Por así decirlo, y tienen todo el derecho de matricularse y participar en el grupo que le corresponde, ¿no? El principio de individualización es partir de las características de los sujetos con el fin de lograr el máximo desarrollo posible de sus capacidades, ¿no? Debemos darle todo, facilitarles todo para que su aprendizaje sea un éxito, ¿no? Pero al ritmo que ellos puedan aprender. Tratamiento educativo del síndrome de Down. Los niños con síndrome de Down reciben una educación diferente que comienza en el seno familiar, ¿no? O sea, primero comienza en la familia. Deben permanecer en un clima de cariño y adaptación, ya que eso marcará su existencia. No se les debe presionar durante su proceso de aprendizaje. La educación de estos niños debe estar centrada en aspectos concretos, sistemáticos e inmediatos. Destacan por tener un buen nivel memorístico, lo que les permite llegar a pronunciar correctamente. Esto se logra con paciencia y con ejercicios concretos de repetición. Recuerdan que ellos tienden a no tener una buena memoria, pero con terapia, ejercicio y paciencia pueden llegar a tener un buen nivel memorístico. O sea, que sí, realmente pueden. Y hay personas que lo han demostrado, que con estas personas con síndrome de Down han demostrado, por ejemplo, ahora ya están integrados hasta en los trabajos, ¿no? Les dan trabajo a estas personas y ellos demuestran realmente, de verdad, qué tal aptitud que tienen y actitud también para realizar las actividades normales que realizan cualquier persona. Esto realmente es loable, ¿no? Es de aplaudir a estas personas que realmente demuestran que cuando quieren, pueden, ¿no? Con todas las dificultades que ellos presentan, ellos logran tener un buen nivel memorístico, logran de repente no llegar a ser igual que una persona normal, pero tratan de hacer lo mejor posible, ¿no? La organización y dirección de las actividades dependerá de la civilización de los contenidos y el conjunto de conductas que deberá desarrollar para conseguir los objetivos finales, dependiendo del periodo de maduración, ¿no?, que tenga el niño o la persona. Intervención lingüística. ¿A qué se refiere la intervención lingüística? El niño Down
tiene dificultades para comprender y retener la relación entre las palabras y su referente, y para producir los sonidos. Para ayudarles a articular es necesario, esto es necesario que ustedes lo sepan, como les digo, ¿no? Si de pronto les toca convivir en el colegio con un niño con este síndrome, ¿no? Debemos hablar de forma clara y lenta para que ellos puedan entendernos. Cuando le hablemos, tenemos que mirarles fijamente a la cara para que ellos puedan leer nuestros labios, qué es lo que estamos diciendo para que lo comprendan mejor, ¿no? Sensibilizar el oído del niño hablándoles con un tono fuerte y una sola repetición, ¿no? Para que ellos logren entender mejor. Integración social. ¿Cómo se da la integración social en estos niños con síndrome de Down? Es importante que crezcan en un ambiente familiar, óptimo para su desarrollo, rodeado de personas que les presten atención y les brinden cariño y respeto. Es la clave de independencia y el autorrespeto para llegar a la categoría de adulto, de autonomía personal y de participación en la vida social. El sistema educativo español, a partir de lo dispuesto en la LOGSE, que significa Ley Orgánica del Sistema Educativo, mantiene en los artículos 36 y 37 los siguientes principios. Uno de ellos es el derecho que toda persona con síndrome de Down tiene a gozar de la mejor salud posible. Otro principio, la realidad de que resulta más beneficioso para el individuo evitar que aparezca una alteración o enfermedad de la que ya hemos hablado, que hacerlo cuando ya esté en fase avanzada, ¿no? Entonces estas personas tienen que estar en constante chequeo para evitar que una alteración o una enfermedad de las muchas que hemos mencionado a las que ellos están predispuestos, tratar de hacerlo cuando todavía se puede realmente digamos, menorar las consecuencias de la enfermedad, ¿no? Para que no esté en una fase avanzada. Otro principio es la evidencia de que el bienestar físico favorece el desarrollo integral de las personas con síndrome de Down. El objetivo general es mejorar la prevención y la detección precoz de cualquier alteración o enfermedad en personas con síndrome de Down. La escuela inclusiva, seguimos hablando de estos niños dentro de la escuela, ¿no? Surge como un intento de superar el proceso de integración educativa de las personas con necesidades educativas especiales, en donde reconocen y responden ante las diversas necesidades de los alumnos. Atienden a la diversidad como un valor educativo e implican a las familias institucionales y personas del entorno del centro educativo, entre otros. Las personas del entorno somos nosotros, ¿no? Somos las familias institucionales, están constituidas pues por todos los actores educativos, profesores, director, promotores y ustedes los estudiantes, ¿no? Sus compañeros, ¿no? Todos tenemos que acudir a estos niños, ¿no? Tenemos que ayudar a estos niños a que logren integrarse primero al grupo y luego desarrollar sus capacidades, sus pocas capacidades que tienen, tratar de hacer que la desarrollen al máximo y logren el aprendizaje tal cual lo hacen ustedes, ¿no? De eso se trata la escuela inclusiva. Inclusión, ¿qué significa inclusión? Es un proceso para aprender a vivir con las diferencias de las personas. Es un proceso de humanización también, mucho tiene que ver la humanización, ¿no? La solidaridad, y por tanto supone respeto, participación y convivencia. Precisamente si se da respeto, participación y convivencia, está garantizado, ¿no? Hablar de educación inclusiva desde la cultura escolar requiere estar dispuesto a cambiar nuestras prácticas pedagógicas para que cada vez sean prácticas más humanizantes, ¿no? Entonces, mucho depende, la inclusión educativa depende de todos los actores educativos, les vuelvo a reiterar, ¿no? Entre ellos están incluidos ustedes, ¿no? Los compañeros a los que les toca de pronto apoyarnos y ayudar con estos niños con este síndrome y tratar de que se sienta lo mejor posible, ¿no? Tratar de que él también aprenda, estas personas también aprendan tal cual lo hacen ustedes, ¿no? Y ustedes cuando demuestran humanidad, generosidad, solidaridad, pues la convivencia está garantizada, dice acá, ¿verdad? La importancia de los programas tempranos de la lectura. ¿Qué importancia tienen estos programas de la lectura? Ayudan a minimizar los problemas
que el estudiante con síndrome de Down puede llegar a tener en un futuro. Es más fácil enseñar a leer a un niño de esta edad, o sea, cuando están pequeños, que después. Los niños a quienes se les enseña a leer desde muy temprano adquieren muchos más conocimientos que aquellos cuyos intentos de leer desde pequeños fueron frustrados. Con estos programas de lectura, el alumno con síndrome de Down aprende a leer y le gusta hacerlo. Y luego muestra interés por leer. Pablo Pinedo Ferrer. ¿Quién es Pablo Pinedo Ferrer? Él nació en 1974 en Málaga. Es el primer español con síndrome de Down que terminó una carrera. Es diplomado en Magisterio de Educación Especial y actualmente estudia psicopedagogía y ha rodado también una película de ficción llamada Yo también. Chicos, con esta muestra de que hay una persona y hay muchas personas que han logrado realmente llegar a un nivel alto en cuanto a conocimiento, ¿no? Entonces queda demostrado que realmente, como les vuelvo a repetir, ¿no? No hay ningún impedimento para lograr que nuestros sueños se realicen, se concreten, ¿no? Miren, estas personas dan muestra realmente de que cuando uno quiere, puede lograr sus sueños, sea la dificultad que tengan. Miren todas las dificultades que ellos tienen desde que nacen, desde que están prácticamente en la barriga, a todas las enfermedades a las que están predispuestos. Y aún así, ellos tratan de sobresalir. Miren, eso es una muestra, ¿no? Una muestra de que no se les debe considerar menos, ¿no? Ni mucho menos mofarse de las dificultades que tengan, tanto en lo cognitivo o en las características físicas. Todo lo contrario, tratar de ayudarlos y miren, pueden lograr que esas personas pues lleguen a ser pues unas personas importantes, ¿no? Y de estas hay muchísimas personas con este síndrome que han llegado a ser muy, muy importantes. Es una muestra más de que a estos niños, ¿por qué se les dice especial? ¿No? No especial por las dificultades que tengan, ¿no? Sino especial porque realmente muestran ser especiales, demuestran con todas las dificultades que tienen que logran y pueden llegar a ser lo que ellos quieren. Chicos, una muestra, un ejemplo para a seguir, ¿no? Para que nosotros, ustedes también con todo lo que ustedes tienen y ellos no pueden lograr tener, miren, pueden llegar a ser muchísimo más, ¿no? Entonces, es un ejemplo para todos nosotros, un ejemplo a seguir. Es un tema realmente muy, muy extenso, ¿no? Quise hacerlo para que ustedes puedan tener conocimiento, porque hay muchas escuelas que están incluyendo a estos niños con este síndrome y con otros síndromes también, ¿no? Con el cual ustedes pueden convivir en el colegio. La actividad, el desarrollo de la actividad va a ser simplemente que ustedes, de todas las diapositivas que he presentado, redacten un texto de lo que más a ustedes les ha parecido importante, ¿no? De pronto lo que más les ha gustado, por ejemplo, ¿no? Redacto las características físicas, ¿no? Que no sabían, de repente redacto o nombro las enfermedades a las que están ellos predispuestos, ¿no? Lo que a ustedes les parezca más importante van a redactar un texto. Desafío MAVE no les voy a poner porque este es un tema de investigación, ¿sí? Y lo que sí les voy a dejar es que de repente me hagan una investigación de los centros de terapia del lenguaje para estas personas con este síndrome de Down. Espero, chicos, que les haya gustado ese tema. Muchas gracias por su atención y ya estamos compartiendo otra clase de ciencia y tecnología. Muchas gracias, chicos.